esa cosa de la tercera persona. Bueno, nos vamos a la provincia de Córdoba, donde las cosas se pusieron picantes. Se pusieron picantes porque todo parecía que iba a ser rapidísimo. Voto electrónico, un nuevo sistema, toda una situación en la que dijeron, bueno, en un rato nada más íbamos a tener el resultado de esta elección. ¿Qué pasó? Avanzada la noche y con una muy buena cantidad de mesas escrutadas, estaban cerca y Luis Juez decía, no, bueno, todavía no terminó la votación y yo creo que soy el ganador. ¿Y qué pasa ahora, Javi, a esta altura? Pasa que el recuento por el momento sigue dando. Quedan por escrutar algunas mesas, hay que decirlo, por los problemas que hubo. No se pudo consolidar todavía el recuento. Va a haber un recuento definitivo. La diferencia igual es de 60.000 votos, 3%. Quedan 100.000 votos por contar. Sería casi imposible porque necesitaría que haya 60.000 votos para él, ningún voto para el candidato Yarlora. Y además hay un voto en blanco muy alto en Córdoba, con lo cual es casi imposible que Luis Juez pueda dar vuelta a esta elección, pero de todas maneras no quiso reconocer todavía la derrota. Va a esperar al escrutinio definitivo, como decía recién Javi, y también se plantea una situación bastante compleja para Luis Juez. En primer lugar, porque ya pasó por una situación parecida, pero con una denuncia de supuesto fraude que no terminó de avanzar en la justicia y que nunca pudo demostrar si efectivamente había sido así o no. En ese caso era contra Schiaretti propio. Bueno, ahora, Schiaretti de la Sota, no recuerdo, pero era el gobernador peronista de ese momento. Él dijo, me robaron la gobernación, me robaron la elección en aquel momento. Esta vez, la realidad es que más allá de esperar el escrutinio definitivo, seguramente habrá algunas cuentas para saldar y algunas que pagar dentro mismo de Juntos por el Cambio. Porque no va a faltar la oportunidad en que Juez le vuelva a facturar a Horacio Rodríguez Larreta el intento de sumar a Schiaretti cuando él estaba compitiendo en la provincia. La falta de tiempo en ese momento fue verdaderamente letal para Luis Juez. Hay que decir que la línea política de Yarlora, que viene anteriormente por Schiaretti, que antes estuvo también de la Sota, lleva ya muchos años en el poder. En esta elección, de hecho, respecto de la última que había ganado Schiaretti, caen casi unos 15 puntos en la cantidad de votos recolectados, o sea, no fue tan buena, pero logra traspasar en alguien de su misma línea política, a pesar de lo que fue ese manoseo que también le podría haber restado muchos votos a él, esto de coquetear con Juntos por el Cambio. Pero también traía a su favor Yarlora el hecho de ser una persona que estaba llevando adelante el poder ejecutivo nada más y nada menos que en la capital provincial. Entonces la ciudad de Córdoba tenía una demostración de cómo llevar adelante una administración y por esa razón también de alguna manera, pues de hecho la ciudad fue contundente en el resultado, la diferencia es muy grande en la ciudad y eso también le permitió a Yarlora tener ahora esta diferencia de 3 puntos. Por ahora sin reconocimiento de juez. Así es, veremos cómo sigue eso. Pero vamos a hablar de esto que es duro, pero es muy importante a esta altura de los acontecimientos. El voto bronca es un concepto que en la Argentina se habló mucho en el año 2001. Muchísimo. El que se vayan todos. En aquel momento era que se vayan todos. En ese octubre de 2001, cuando se hicieron las elecciones legislativas, el voto bronca terminó siendo segundo en muchos distritos. Y recordá lo que pasaba en aquel momento, en ese que se vayan todos. El voto bronca estaba de alguna manera simbolizado en algunas figuras. Clemente fue una de las grandes figuras que aparecían dentro de los sobres a partir de no tiene manos, no va a robar. ¿Se acuerdan? Todo aquel concepto de no robar, la gente harta de cuestiones vinculadas a corrupción y demás. Y por otro lado aparecían, bueno, no sé, desde fetas de jamón hasta cualquier cosa que se les ocurriera para impugnar esos votos. Hubo mucho de todo eso en esa elección que venía con una calentura enorme por parte de la gente que después iba a terminar decantando en lo que fue la crisis del 2001 y obviamente ahí sí el que se vayan todos. Vamos a repasar en las elecciones que se llevan disputadas en lo que va del año, cómo fue este voto bronca dividido en dos partes. El ausentismo y también el voto en blanco. Es grande. Vamos a la provincia de Córdoba, que es la última de la que veníamos hablando recién. Bueno, un 30% del padrón no fue a votar y un 4,9% de los que fueron a votar votaron en blanco. Con ese 4,9% fueron la tercera opción más elegida por los cordobeses. En Formosa, donde fue a votar mucha gente, un 75%, bueno, hubo un 25% que no fue a votar y un 4,24% en blanco. En el caso de Mendoza, que fueron primarias, recuerdan ustedes las PASO que ganó Cornejo para encaminarse a la gobernación nuevamente, 33,9% de ausentismo, 12,92% de voto en blanco. Está bien, son primarias. Vamos a ver qué pasa en la misma provincia cuando sean las generales en el mes de septiembre. Así es, en Tucumán fue la que tuvo la mejor performance, solamente 16,27% el ausentismo y 1,63% el voto en blanco. Esos eran, entre otras cosas, los argumentos que utilizó Mansur para decir
yo soy el candidato. Fíjense, toda la gente que movilizo y todos me votan a mí. Entonces podría ser, bueno, la gran mayoría igual. no le funcionó, pero era parte de los argumentos que tenía. No le funcionó. Bueno, vamos a la provincia de Salta también, con un gran ausentismo, 30,45, y con casi un 5,6 de voto en blanco. Es muchísimo. El voto en blanco no se daba con estas características hace años en la República Argentina. Casi que no tenemos la posibilidad de recordar algo parecido a lo que está pasando en esta oportunidad. Para que tengan una referencia, desde el regreso a la democracia, el promedio de ausentismo ronda el 20. Y acá ya pasamos varias arriba de 30, ¿sí? Para que se den una idea de qué situación estamos. Vamos a Misiones, por ejemplo, que se votó también. 28,97% no fue a votar, 4,97 en blanco. Bueno, miren Corrientes. Corrientes un 43,16 de ausentismo y casi un 8% de voto en blanco. Es un número muy contundente. Son legislativas, pero de todas maneras... No, claro, porque Corrientes está a contrapelo por el tema de intervención de hace 2 décadas. En San Juan, 24,68 no fue a votar, 9,1 en blanco. Jujuy, 25,26 no fue a votar, 9,6 votó en blanco. Y Río Negro, 31,85 no fue a votar, 9,57 en blanco. De nuevo, si miramos el promedio ese de 20, fíjense altísimo. Qué mal que estamos. Altísimo. En Neuquén, un 23,8 no fue a votar, 3,65 votó en blanco. San Luis, 30,65 que no fueron a votar, 6,81 en blanco. La Rioja, 29,92 no fue a votar y 6,12 votaron en blanco. En La Pampa, ausentismo del 26,07 y 7,45 que votó en blanco. Y Tierra del Fuego, que fue una de las primeras señales. Recuerdan ustedes, la segunda fuerza fue el voto en blanco, porque tras el 28,72 de ausentismo, el resultado del voto en blanco fue de 23,5%. A ver, no es casualidad que en este marco de disconformismo que se expresa de esta manera, también se refleje en una elección a candidatos que plantean, como se plantean, o antisistema o antipolíticos, como por ejemplo capitaliza Javier Milei. Absolutamente. Bueno, vamos a lo que fue...